Capítulo 4. El viejo caserón, deshabitado desde hacía tanto tiempo, revivió, pero no revivió lo que había vivido en él. Tatiana Semyonovna no existía ya, y nosotros nos hallábamos solos el uno frente al otro. Pero no solamente no nos era necesaria la soledad, sino que hasta nos cohibía. El invierno transcurrió mal. Estuve enferma y mejoré solo después del nacimiento de nuestro segundo hijo. Las relaciones con mi marido seguían siendo amistosas, aunque frías, como durante nuestra vida en la ciudad. Pero en la aldea, cada tabla del suelo, cada rincón, el diván mismo, todo me recordaba lo que Sergei había sido para mí y lo que había perdido. Era como si hubiese entre nosotros una ofensa no perdonada, como si Sergei me castigase por algo y al mismo tiempo fingiese no saber nada. No había motivo para pedir perdón, no había nada que perdonar. Sergei me castigaba, no entregándose a mí por completo, con toda su alma como antes. Pero la verdad es que no se la entregaba a nadie. Era como si no la tuviese ya. A veces creía que se mostraba así únicamente para martirizarme, que todavía conservaba vivos los sentimientos de antaño, y hacía lo posible por despertarlos. Mas él parecía evitar todo movimiento de sinceridad, como sospechando que yo fingía. Temía cualquier manifestación de sensibilidad como si fuera ridículo. Su mirada y el tono de su voz decían: lo sé todo, lo sé todo. No es necesario hablar, sé todo cuanto quieres decir. Tampoco ignoro que dirás una cosa y harás otra. Al principio me ofendía ese temor suyo a la sinceridad, pero luego me acostumbré a la idea de que no era eso, sino que simplemente no necesitaba ser sincero. Y ya no me atrevía a decirle que lo quería, ni pedirle que leyese las oraciones conmigo, ni que me escuchase cuando tocaba el piano. Se habían establecido entre nosotros determinados convencionalismos. Cada cual vivíamos nuestra vida. Sergei con sus ocupaciones en las que yo no debía ni quería participar. Yo con mi ociosidad, que no le molestaba ni entristecía como antes. Los niños eran todavía muy pequeños para unirnos. Pero llegó la primavera. Katia y Sonia vinieron a pasar el verano en la aldea. Estaban reconstruyendo nuestra casa de Nikolskoye y tuvimos que trasladarnos a Pokrovskoye. Allí la vieja casa seguía como siempre, la terraza con su mesa plegable, el piano en el claro salón y mi cuarto de blancos visillos, en el que había tenido tantos sueños cuando era muchacha y aparentemente había olvidado. En esa habitación había 2 camitas, una de ellas había sido mía. Por las noches bendecía al rollizo Kokoshka, que dormía en una de ellas, y a Vania, aún en pañales, al que acostaba en la otra. Después de bendecirlos, con frecuencia me quedaba en medio de la silenciosa habitación. De repente, de todos los rincones de las paredes y de las cortinas, surgían viejas y olvidadas visiones de la juventud. Voces antiguas empezaban a entonar las canciones de los años juveniles. ¿Dónde están esas visiones, esos pensamientos, esas dulces canciones? Se había cumplido todo lo que apenas me había atrevido a esperar. Los pensamientos confusos se habían convertido en realidad, pero ésta se había trocado en una vida difícil, exenta de alegría. Y todo seguía igual. Por la ventana se veía el mismo jardín, la misma plazoleta, el mismo sendero, el mismo banco, las mismas lilas en flor y la misma luna que brillaba iluminando la casa. Se oían también los mismos trinos de los ruiseñores que llegaban desde el estanque. Sin embargo, todo había cambiado tanto, era increíble, horroroso. Todo aquello que podía ser familiar y querido resultaba tan frío. Igual que antes, Katia y yo solíamos quedarnos en el silencioso salón
hablando de Sergei Mikhailovich. Pero Katia tiene arrugas, está amarilla. Sus ojos no brillan de esperanza y alegría, sino que expresan compasión y pena. No admiramos a Sergei Mikhailovich como antes. Lo censuramos y ya no nos preguntamos sorprendidas por qué somos felices, ni queremos, como antaño, compartir nuestros pensamientos con todo el mundo. Conversamos en voz baja, como unas conspiradoras, y nos preguntamos por centésima vez por qué todo ha cambiado tan tristemente. Sergei Mikhailovich sigue siendo el mismo, solo la arruga de su entrecejo se ha vuelto más profunda y su atenta mirada parece velada siempre que la dirige hacia mí. Yo también sigo siendo la misma, pero el amor no existe en mí, no deseo el amor. No siento necesidad de trabajar, estoy satisfecha de mí misma, y me parecen lejanos, imposibles, los arrebatos religiosos de antaño, mi amor hacia Sergei y aquella sensación de plenitud que me embargaba. Ahora no podría comprender lo que entonces me parecía claro y justo, vivir para los demás. ¿Con qué objeto? Ahora quiero vivir para mí misma. Desde nuestro traslado a San Petersburgo había abandonado la música por completo, pero ahora me trae de nuevo el viejo piano y las antiguas piezas musicales. Un día me encontraba indispuesta y me quedé sola en casa. Katia y Sonia se habían ido con Sergei a Nikolskoye para ver las nuevas obras. La mesa del té estaba puesta. Bajé al salón y mientras los esperaba, me senté al piano. Abrí la sonata Cuasi una fantasía y me puse a tocar. No se veía ni se oía a nadie. Las ventanas del jardín estaban abiertas. Los conocidos acordes, tristes y majestuosos, se extendieron por la estancia. Al terminar la primera parte, siguiendo la antigua costumbre, me volví inconscientemente a mirar el rincón donde Sergei solía sentarse a escucharme. Pero no estaba. La silla seguía en su sitio inmóvil desde hacía mucho. Por la ventana se veía el matorral de lilas bañado por el sol poniente y penetraba el frescor del atardecer. Me apoyé en el piano y oculté la cara entre las manos y empecé a pensar. Permanecí así mucho tiempo, recordando el pasado y pensando con miedo en el porvenir. Pero era como si delante no hubiera nada, como si no desease ni esperase nada. ¿Es posible que haya pasado ya toda mi vida?, pensé, horrorizada, levantando la cabeza. Para distraerme y no pensar, me puse a tocar de nuevo el andante. Dios mío, perdóname si soy culpable. Devuélveme lo que era tan bueno para mi alma. Enséñame lo que debo hacer y cómo debo vivir ahora. En aquel momento oí rodar un coche por la hierba y luego resonaron en la entrada unos pasos suaves que me eran familiares. Pero no despertaron el sentimiento de antaño. Cuando terminé de tocar, los pasos se acercaron a mí y una mano se posó sobre mi hombro. «¡Qué buena idea has tenido de tocar esta sonata!», exclamó Sergei. Permanecí callada. «¿Has tomado el té?». Contesté que no, moviendo la cabeza. No me volví hacia él para que no viese las huellas de la emoción en mi rostro. «No tardarán en llegar», vienen andando por la carretera porque se encabritó el caballo. «Vamos a esperarlas», propuse, saliendo a la terraza. Creí que me seguiría, pero preguntó por los niños y subió a verlos. Su presencia y su voz tranquila, agradable, me hicieron pensar de nuevo que era yo quien lo había estropeado todo. ¿Qué más hubiera podido desear? Sergei era un hombre delicado, buen marido y buen padre.
Me senté bajo el toldo, en el mismo banco en que estuvimos el día de nuestra explicación. El sol se había puesto ya, comenzaba a oscurecer, y una nube primaveral flotaba por encima de la casa y del jardín. A través de los árboles se vislumbraba, sin embargo, el cielo despejado con el lucero vespertino. La ligera sombra de la nube lo envolvía todo, y todo parecía esperar una serena lluvia de primavera. Había cesado el viento, no se movía una sola hoja, ni una brizna de hierba. El olor de las lilas y de los cerezos silvestres era tan intenso que el aire estaba impregnado por doquier. Daban ganas de cerrar los ojos y no ver ni oír nada, disfrutando tan solo de ese dulce perfume. Las peonías y los rosales, aún sin florecer, se erguían inmóviles por encima de la negra tierra labrada, como si se elevasen despacio hacia arriba por sus blancos puntales. Las ranas croaban como aprovechando el último momento que quedaba antes de que empezase a llover, y a su croar se unía un rumor de agua. Los ruiseñores lanzaban trinos y se les oía volar de un lugar a otro. También esta primavera, uno de ellos solía albergarse en un matorral bajo la ventana. Cuando salía a la terraza, echó a volar hacia la alameda. Desde allí lanzó un solo trino y enmudeció como si también esperara algo. En vano trataba de tranquilizarme. Sergei bajó de las habitaciones de arriba y se sentó a mi lado. «Me parece que se van a mojar», dijo. «Es verdad», asentí. Permanecimos callados mucho rato. La nube se cernía cada vez más bajo, todo se volvía más silencioso y fragante. De pronto cayó una gota sobre la lona de la terraza, otra fue a estrellarse en la grava del sendero, y en breve muchas gotas frescas y grandes tamborilearon sobre las plantas. Los ruiseñores y las ranas enmudecieron por completo, solo se percibía el ruido cristalino del agua, aunque a causa de la lluvia parecía más lejano. Un pájaro oculto entre el follaje, no lejos de la terraza, lanzaba trinos en 2 tonos, a intervalos regulares. Sergei se levantó, disponiéndose a salir. «¿A dónde vas?», pregunté, reteniéndole. «Se está muy bien aquí». «Hay que mandarles un paraguas y los chanclos», contestó. «No es preciso, enseguida dejará de llover». Nos quedamos al lado de la barandilla. Me apoyé en el húmedo y escurridizo travesaño y asomé la cabeza. Una lluvia fresca empezó a caerme sobre la cabeza y el cuello. La nubecilla había descargado. De nuevo se oyó croar las ranas y trinar los ruiseñores, que se llamaban unos a otros aquí y allá. «Qué bien se está», dijo Sergei Mikhailovich, apoyándose en la barandilla y pasándome la mano por los cabellos mojados. Esta sencilla caricia me hizo la impresión de un reproche, y sentí deseos de llorar. ¿Qué más puede desear un hombre? Estoy tan contento que no necesito más. Soy completamente feliz. No me hablabas así de tu felicidad en otro tiempo. Por grande que fuese, siempre deseabas algo más. Ahora, en cambio, cuando en mi alma hay una especie de arrepentimiento no confesado y sollozos contenidos, ahora cuando estás tranquilo y contento. Ahora es así, pensé. También yo me encuentro a gusto, dije, pero estoy triste precisamente porque en mi alrededor todo marcha tan bien. En mi fuero interno todo es confuso, incompleto. Siempre deseo algo y en cambio aquí todo es tan sereno y maravilloso. ¿No sientes una mezcla de placer y de añoranza al contemplar la naturaleza, como si anhelaras cosas imposibles y sintieras penas por algo que ya pasó?
Quitó las manos de mi cabeza y guardó silencio durante un rato. A mí también me sucedía eso antes, sobre todo en primavera, dijo como recordando. Pasaba noches enteras sin dormir, deseando y esperando algo. ¡Qué noches, Dios mío! Pero entonces todo estaba por delante. Ahora, en cambio, todo ha quedado atrás. Ahora me conformo con lo que tengo y estoy bien, concluyó con tal firmeza que, aunque me dolió oír esas palabras, creía que decía la verdad. ¿Y no deseas nada? Nada imposible, contestó, adivinando mi pensamiento. Te estás mojando la cabeza, añadió, mientras pasaba la mano por mis cabellos y me acariciaba como a una criatura. Envidias a las hojas y a la hierba, porque reciben la lluvia. Quisiera ser hoja, hierba, lluvia. Yo, en cambio, las admiro como todo lo bueno, lo joven, lo afortunado de la tierra. ¿No añoras nada del pasado?, insistí, con el corazón oprimido. Ensimismado, Sergei volvió a guardar silencio. Comprendí que quería contestarme con absoluta sinceridad. No, exclamó al fin lacónicamente. No es verdad, no es verdad, repliqué volviéndome hacia él y mirándole a los ojos. ¿No añoras el pasado? No, repitió. Le estoy agradecido, pero no deseo que vuelva. ¿No desearías que volviera? Sergei volvió la cabeza y se puso a mirar el jardín. No, como tampoco deseo que me crezcan alas, exclamó. Es imposible. ¿Y no quisieras cambiar el pasado? ¿No te reprochas ni me reprochas nada? Nada. Todo cuanto ha ocurrido ha sido para mejor. Escucha, dije, tocándole la mano para que volviera a mí. Escucha, ¿por qué no me dijiste nunca que querías que viviera según tu deseo? ¿Por qué me has dado una libertad de la que no he sabido disfrutar? ¿Por qué dejaste de enseñarme? Si me hubieras llamado de otra manera, nada hubiera sucedido. Continué con un tono de voz que expresaba frialdad y despecho, y no el amor de antaño. ¿Qué es lo que no hubiera pasado?, preguntó sorprendido, volviéndose hacia mí. Así tampoco ha pasado nada, todo está muy bien, añadió con una sonrisa. Tal vez no me comprenda, o lo que es peor, tal vez no quiera comprenderme, pensé, y las lágrimas brotaron de mis ojos. Pues sin ser culpable ante ti, me castigas con tu indiferencia, incluso con tu desprecio, dije de pronto, y que sin ser culpable de nada me hayas quitado todo cuanto me era querido. ¿Qué cosas tienes, alma mía?, exclamó Sergei como si no comprendiera mis palabras. Déjame terminar. Me has retirado tu confianza, tu amor, incluso el respeto. No puedo creer que me ames después de lo que ha habido. Debo decir de una vez todo lo que me mortifica desde hace mucho tiempo. ¿Acaso tenía yo la culpa de no conocer la vida, de que me hayas dejado sola buscando el camino? ¿Acaso tengo la culpa de que ahora que he comprendido lo que hace falta, ahora que va a ser un año que lucho por volver a ti, me rechaces como si no supieses lo que quiero? Y lo haces de un modo que no te puedo reprochar nada. En cambio, yo soy desgraciada y parece que tengo la culpa de algo. Quieres obligarme a volver a aquella vida, que podía haber hecho tu desgracia y la mía. ¿Pero qué pruebas tienes de ello?, preguntó Sergei, sinceramente asustado y sorprendido. ¿No decías ayer mismo, lo dices continuamente, que no me acostumbraré a vivir aquí, que en invierno tendremos que ir a San Petersburgo, a ese San Petersburgo que odio? En vez de ayudarme, rehuyes toda manifestación de sinceridad, toda palabra tierna y delicada. Y después, el día que caiga, vendrás a hacerme reproches y alegrarte de mi caída. Calla, calla, no está bien lo que dices, explicó fríamente. Eso demuestra que estás mal predispuesta contra mí y que no te quiero, apunté. Dilo, dilo, añadí, y las lágrimas corrieron por mis mejillas. Me senté en el banco y me cubrí la cara con el pañuelo. Así es como me comprendes, pensé, procurando contener el llanto que me ahogaba.
Vuestro antiguo amor ha terminado, dijo una voz en mi corazón. No se acercó ni me tranquilizó. No sé qué me reprochas, empezó diciendo en tono frío y sereno. ¿Acaso que no te quiero como al principio? Como al principio, exclamé, a través del pañuelo que se impregnó de amargas lágrimas. La culpa es del tiempo y de nosotros mismos. Cada época tiene su amor. Después de un breve silencio continuó. ¿Quieres que te diga la verdad? ¿Quieres que realmente sea sincero? El año que te conocí pasaba noches enteras sin dormir pensando en ti, creando mi amor y viendo cómo crecía. Estando en San Petersburgo, he pasado noches horribles en que quería destrozar ese amor que constituía mi tortura. Pero no lo he destrozado, solo destruí la parte que me torturaba. Ahora estoy tranquilo y sigo queriéndote, aunque de otra forma. Tú llamas amor a eso, pero en realidad es un martirio. ¿Por qué me permitiste frecuentar la sociedad si te parecía tan peligroso? Y si por esta razón has dejado de quererme. No se trata de la sociedad, querida mía. ¿Por qué no empleaste tu poder? Continué. ¿Por qué no me ataste? ¿Por qué no me has quitado la vida? Hubiera sido mejor para mí que perder todo lo que constituía mi felicidad. Al menos no tendría que avergonzarme. Rompí en sollozos y me tapé la cara. En aquel momento entraron en la terraza Sonia y Katia. Venían empapadas por la lluvia, hablando en voz alta y riendo muy alegremente. Pero al vernos callaron y salieron enseguida. Permanecimos largo rato en silencio. Después de haber llorado me sentí algo aliviada. Miré a Sergei. Estaba sentado con la cabeza apoyada en las manos. Quiso decir algo en respuesta a mi mirada, pero se limitó a suspirar profundamente. Me acerqué a él y le aparté las manos. Sus ojos pensativos se fijaron en mí. Empezó a hablar como si continuara el hilo de sus pensamientos. A todos nosotros, y en particular a vosotras, las mujeres, os hace falta vivir todo lo absurdo de la vida para volver a la verdadera vida. No se puede creer a otro. Entonces no habías vivido aún esa época maravillosa pero absurda. No te impedí que la vivieras. Me daba cuenta de que no tenía derecho a hacerlo, pero hacía mucho que había pasado para mí. ¿Por qué si me quieres me permitiste que la viviera? Porque no hubieras podido creerme. Tenías que conocerla por ti misma, y así ha sido. Has reflexionado mucho, dije, pero has amado poco. Nos quedamos callados. Es cruel lo que acabas de decirme, pero no deja de ser verdad, exclamó de pronto, levantándose y empezó a pasear por la terraza. Sí, es verdad, yo he tenido la culpa, añadió, deteniéndose frente a mí. No debía haberme permitido amarte en absoluto o haberte amado de un modo más sencillo. Olvidemos todo eso, dije tímidamente. Lo pasado no volverá nunca. La voz de Sergei se dulcificó al pronunciar estas palabras. Todo ha vuelto ya, exclamé, poniéndole una mano sobre el hombro. Me tomó la mano y la estrechó. No he sido sincero diciendo que no echo de menos el pasado. Ya lo creo que lo echo de menos. Lloro por aquel amor que ya no existe ni puede volver nunca más. ¿Quién tiene la culpa de eso? No lo sé. El amor continúa, pero no es el de entonces. El lugar en que estaba se conserva, aunque ya carece de fuerza y de savia. Han quedado los recuerdos, la gratitud, sin embargo... No hables de ese modo, le interrumpí. Todo ha de volver. Puede ser, ¿verdad? Pregunté, mirándole a los ojos. Pero sus ojos, serenos, tranquilos, no miraban profundamente los míos. Mientras pronuncié esas palabras, comprendí que mi deseo era imposible, que lo que quería no podía ser. Sergei sonrió apaciblemente. «Qué joven eres todavía y qué viejo soy yo», exclamó. «En mí no hay ya lo que buscas. ¿Para qué engañarnos?», añadió sonriente lo mismo que antes. De pie a su lado empezaba a serenarme.
No intentemos repetir la vida, prosiguió. No nos engañemos. Demos gracias a Dios por no tener ya las inquietudes y emociones de antaño. No tenemos que buscar nada, ni debemos inquietarnos. Hemos encontrado lo nuestro y nos ha correspondido bastante felicidad. Ahora es preciso que nos esfumemos, cediendo el paso a este, dijo señalando a Vania, que la nodriza traía en brazos. Así es, querida mía, concluyó, atrayéndome y besándome la cabeza. No era el beso de un amante, sino el de un viejo amigo. Del jardín llegaba la fresca fragancia nocturna. Los sonidos y el silencio tornábanse más solemnes y cada vez aparecían más estrellas en el cielo. Miré a Sergei y de pronto sentí un gran alivio en el alma. Era como si me hubieran extirpado aquel doloroso nervio moral que me había hecho sufrir tanto. Comprendí claramente que el sentimiento de antaño no podía volver, como tampoco podía volver aquella época. Era una cosa imposible, y es más, de haber vuelto hubiera sido penoso y molesto. Además, ¿había sido realmente tan feliz aquella época como me figuraba? ¿Había pasado tanto tiempo? Bueno, es hora de tomar el té, dijo Sergei. Nos dirigimos al salón. En la puerta nos encontramos con la nodriza que llevaba a Vania en brazos. Lo tomé. Le tapé los piececitos encarnados, lo estreché contra mí y lo besé rozándolo apenas con los labios. En sueños movió la mano con los deditos separados y abrió los ojos, como buscando o recordando algo. De pronto sus ojillos se detuvieron en mí, brilló en ellos la chispa del entendimiento y en su boca de labios gordezuelos apareció una sonrisa. Es mío, mío, pensé. Me sentí feliz. Con los miembros en tensión lo estreché contra mi pecho y tuve que contenerme para no hacerle daño. Cubrí de besos sus piececitos fríos y su cuerpecito, sus manos y su cabeza que apenas tenía pelo. Mi marido se acercó a mí. Tapé rápidamente la cara del niño y volví a destaparla. Iván Sergeyevich, pronunció Sergei, tocándole la barbilla con un dedo. Entonces cubrí de nuevo Iván Sergeyevich. Nadie excepto yo debía mirarle largo rato. Miré a mi marido. Sus ojos, fijos en los míos, reían. Por primera vez después de mucho tiempo me resultó agradable contemplar esos ojos. Ese día terminó mi novela con Sergei. Los antiguos sentimientos tornáronse queridos y se convirtieron en recuerdos irrevocables. Pero el sentimiento nuevo del cariño hacia los hijos y hacia su padre inició una vida nueva y feliz, completamente distinta, que no he terminado de vivir en el momento actual.